Intercambio de, vamos a poner intercambio de ¿a qué nivel? A nivel del órgano. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de matosis para que nos vayamos a referir al intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre. Solamente esto es para recordar, es algo que ya saben de memoria. Todo lo que es la sangre desoxigenada pasa a lo que es el pulmón a través de arteria pulmonar, y luego esta se va a oxigenar y va a regresar a lo que es las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares. ¿Y qué pasa con los bronquios? Los bronquiolos, ¿quiénes se encargan de lo que es la irrigación? Que son las arterias bronquiales, que estas nacen directamente de lo que es la aorta. También para ir recordando, vamos a ver que el pulmón va a tener lo que son dos capas, lo que es la capa visceral y parietal de la pleura, ¿verdad? Entre estos va a haber lo que es un espacio ficticio, ya, para que va a subir como, que va a servir como amortiguación de lo que es el pulmón. ¿Y cómo va a estar dividido esto? Desde lo que vamos a ver, la tráquea se va a dividir en lo que son bronquios principales, derecho e izquierdo. Estos a la vez van a ir a subdividirse en lo que son los bronquios segmentarios, pero todo esto va a venir a conformar todavía lo que es espacio muerto, porque en ninguna de estas zonas se va a producir netamente lo que es la oxigenación, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a dividir también en lo que son bronquios terminales, se van a producir lo que es la dicotomización. ¿Qué significa la dicotomización? Subdivisión, ¿verdad? Entonces se va a dividir, miren, en 21 ramificaciones. De las 21 ramificaciones, 7 de estas van a ser los bronquiolos. Los bronquiolos van a estar formados de lo que es cartílago, y estos a la vez se van a subdividir en lo que son 14 bronquiolos terminales, ¿ya? ¿Y estos de qué van a constar? De lo que es músculo liso. Estos bronquiolos terminales todavía no logran hacer la unidad estructural del pulmón, porque estos todavía se van a seguir subdividiendo en lo que son los bronquiolos respiratorios. Es ahí únicamente donde se va a producir lo que es el intercambio gaseoso. ¿Qué es la ventilación para tomar en cuenta en conceptos? Es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Este es un proceso mecánico pasivo, porque no es algo que nosotros podamos controlar, ¿ya? Es muy importante uno de los músculos, porque vamos a hablar en un momento de lo que es la mecánica también de ventilación. Para que se pueda producir este tipo de respiración, necesitamos lo que es el diafragma. ¿Y quién va a venir a inervar lo que es el diafragma? El nervio frénico. Entonces, cualquier lesión en el nervio frénico nos puede producir lo que es la parálisis del músculo diafragmático. Ahora vamos a dividir en dos tipos de movimientos musculares, porque son diferentes músculos los que van a venir a formarlos. Uno es el movimiento diafragmático, que únicamente va a estar dado por el diafragma. Este va a ser un movimiento más pasivo, que nosotros no podemos controlar, ¿ya? En el cual va a producir el diafragma el movimiento hacia arriba y hacia abajo para alargar o acortar lo que es el tórax. Y el movimiento costal va a ser más una respiración activa, en la cual nosotros podemos aumentar al inspirar más o al expirar, ¿ok? Entonces, para este tipo de movimientos vamos a tener más presente lo que son los músculos intercostales, y se van a encargar de aumentar lo que es el diámetro antero-posterior. En lo que es la inspiración va a estar la contracción diafragmática, el diafragma va a ir hacia abajo, pero en la expiración, que va a ser la forma activa de la respiración, va a producirse lo que es la relajación del diafragma, con el diafragma hacia arriba, y aquí van a actuar además lo que son los músculos intercostales. Entonces, los músculos inspiratorios van a producir elevación de la caja torácica,
son los músculos inspiratorios, tenemos los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los hiatos anteriores, el escápulo. Y en la expiración va a ser los intercostales internos y por la misma presión que ejerce el abdomen al volverse con mayor presión negativa por la respiración, va a producir lo que es la expiración, ¿no? Ahí tenemos un cuadro donde vamos a ver, miren que la expiración es más sencilla porque únicamente por la presión abdominal va a actuar lo que son los músculos abdominales, ¿ya? Pero en la inspiración vamos a tener mayor aumento de lo que son los intercostales externos, que van a estar contraídos, también la contracción del diafragma. Para entrar un poco aquí en lo que es presiones, un paciente a la inspiración hace que la presión pleural, primero vamos a hablar de las presiones pleurales porque después tenemos que hablar de las presiones alveolares, sea más negativo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ahorita inhalen toditos, estamos ahí volviendo mayor la presión negativa. Exhalen. En la expiración lo máximo que podemos llegar es a -5, pero en la expiración podemos ser más negativos a -7.5. ¿Y qué va a pasar en el alveolo? En el alveolo va a ser lo mismo. Cuando inspiran, se va a volver más negativo, que va a llegar a una presión de -1. Pero cuando ustedes expiran, ¿qué va a pasar con el alveolo? Empieza a ser positivo para que no colapse ese alveolo. Por lo tanto, va a tener una presión alveolar de 1. Entonces, ahí vamos repasando. Lo que es la inspiración va a estar por la presión pleural, que hemos dicho -7.5, la presión alveolar -1. En la expiración vamos a tener -5 con una presión alveolar de +1. La inspiración dura aproximadamente 2 segundos, la expiración dura aproximadamente 3 segundos. Ahora, ¿cómo se llama la diferencia entre lo que es la presión pleural y la presión alveolar? Se llama presión transpulmonar. Esta va a ser la diferencia que vamos a tener en el siguiente cuadro. Luego vamos a hablar de volúmenes. Aquí tenemos lo que es la presión pleural, la presión alveolar. ¿Verdad que hemos dicho que la presión alveolar está hasta -1? Y la presión pleural hemos dicho que llega hasta -7.5. Entonces la diferencia de estas dos presiones es la que se conoce como presión transpulmonar. Ahora hay una terminología que ustedes van a ver mucho, especialmente cuando hablamos de ventilación mecánica, ventilación asistida, lo que es la compliancia pulmonar. ¿Qué es la compliancia pulmonar? Es la capacidad de distensión de lo que son los alveolos, lo que nos va a poder permitir lo que es el cambio de volúmenes con la presión. Es la propiedad que va a permitir el alargamiento o la distensión de la estructura anatómica del pulmón. ¿Quiénes la van a determinar esto? Los propios tejidos pulmonares en 1/3 y lo que son las producidas por la tensión superficial. De estas se van a encargar 2/3 de lo que es mantener la contractura y la relajación alveolar. ¿Ya? Entonces vamos a hablar que la más importante de estas está producida por la tensión superficial. ¿Y cuál es la principal que está en esta? El surfactante. Pero vamos a ver primero, las propias tejidas del pulmón tenemos lo que es la elastina y colágeno, lo que va a permitir la elasticidad propiamente del alveolo. Ahora, ¿qué va a pasar en el alveolo? Un alveolo va a tener todo lo que es una superficie pequeña de lo que son gotitas de agua, ¿ya? Entonces, estas gotitas de agua quieren unirse, tienen una fuerza de atracción entre sí. Esa fuerza o contracción que va a hacer que se cierre el pulmón puede hacer que el pulmón o el alveolo colapse, ¿verdad? Porque se están atrayendo entre sí. Y es aquí donde empiezan a actuar las fibras que hacen las que hemos dicho, las de elastina y las de colágeno. Muy bien. Y aquí es donde, miren,
Si dejáramos solamente para que puedan actuar estas gotas de agua de la superficie alveolar, produciría el colapso pulmonar. Es ahí donde trabajan las fuerzas elásticas de elastina en colágeno y la tensión superficial que hemos dicho que está dada por el surfactante. ¿Ya? A mayor tensión superficial, mayor tendencia, obviamente, alveolar al colapso. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos el famoso surfactante. ¿Qué es lo que va a hacer el surfactante? El surfactante se va a mezclar en esta capa de agua para que estas moléculas no se atraigan entre sí y no produzca el colapso alveolar. Por eso es que cuando no hay surfactante, no hay distensibilidad alveolar, hay colapso, y los pacientes son oxígeno requirientes. ¿Ya? Entonces, el surfactante, ¿qué es lo que va a hacer? Reducir esa tensión para que el alveolo no colapse. ¿Y quiénes van a secretar el surfactante? Muy bien, los neumocitos tipo 2. ¿Ya? ¿Y cómo está compuesto el surfactante? Fosfolípidos, como lo que es el dipalmito y fosfatidilcolina, proteínas como lo que es la proteína de surfactante, iones como lo que es el ion de calcio. Y los neumocitos tipo 2 van a venir a cubrir todo lo que es el alveolo en una superficie más o menos del 10%. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El radio alveolar es proporcional a lo que también es la tensión superficial. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una causa obstructiva, esto va a ser el radio alveolar. ¿Ok? Si vamos a tener una causa obstructiva por la cual va a disminuir el radio alveolar, ¿qué creen que es lo que va a pasar con el alveolo? ¿Qué creen que va a pasar acá? No va a existir hematosis y va a haber algo, aumento de la tensión alveolar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El colapso alveolar. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es proporcional el radio alveolar con el aumento de la tensión alveolar. Hay otra manera también de sacarla. Bueno, el algoritmo es sacar la presión 2 por tensión superficial dividido al radio alveolar. Lo que estábamos diciendo, a menor el radio del alveolo, mayor la presión alveolar. Ahora, quiero que todos saquen sus hojas y un lapicero. Me van a ayudar a sacar volúmenes. Vamos.